Buenos días aquí en la Ciudad de México, buenas tardes ya en Argentina, en Brasil, si se conectan nuestros colegas de por allá, y buenas tardes, casi noches en España, no son las 5. Tenemos el gusto de iniciar el día de hoy con otra de las actividades de nuestro proyecto, al cual además agradecemos el apoyo. El proyecto PAPIT, Enseñanza, Epistemología, Cognición y Representaciones Encarnadas. PAPI tiene 40-12-22. Además tenemos muchos agradecimientos a la Facultad de Psicología, por supuesto a la División del Sistema de Universidad Abierta, con la maestra Karina Torres, que es nuestra jefa, y por supuesto el apoyo de Gaby Villarreal y Jorge Gold, y publicaciones con Claudia, que siempre nos hacen los bonitos carteles y nos difunden. A todos les damos las gracias, pero especialmente a la doctora Ariela Batán Horenstein, que es nuestra conferencista magistral el día de hoy, con el tema a priori corporal y cognición. Muy brevemente voy a hacerles una semblanza, porque aunque muchos aquí la conocemos de tiempo atrás, afortunadamente les comento que Ariela cursó la licenciatura en Filosofía en 1992 y la licenciatura en Historia en 1996 en la Universidad Nacional de Córdoba, y en el año 2013 se doctoró con una tesis dedicada al problema de la corporeidad en la fenomenología de Merleau-Ponty. En la actualidad es investigador, o sea que viene de tiempo atrás este tema, ¿no? En la actualidad es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CNICET, y docente en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Su línea principal de investigación es la fenomenología de la corporeidad, y dentro de este marco temático se ha dedicado en los últimos años al problema de la relación entre percepción y cognición, lo cual la llevó a incursionar en la temática de la danza y las emociones. Yo solo quiero hacer un par de agregados. Primero, cuando decimos la Universidad de Córdoba, por supuesto nos referimos a Córdoba, Argentina, que por aquello de que aquí también tenemos la nuestra. Pero la otra es que yo conozco a Ariela desde la participación durante muchos años con los proyectos y las actividades que organiza la doctora Laura Benítez en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, y en donde ella también ha participado en temas de cartesianismo. Entonces, bueno, pues es un diálogo muy fecundo y que hemos tenido a lo largo de un buen tiempo, y que me encanta el día de hoy que nos acompañe. Yo pues le cedo la palabra a mi papel de escucha de esta conferencia. Adelante, Ariela, bienvenida. Muchas gracias, muchísimas gracias Soraya, muchísimas gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Facultad de Psicología por la invitación a participar. Para mí siempre es un orgullo, y aunque esté lejos, siempre relacionarme con la UNAM implica estar en casa para mí, así que muchísimas gracias. Omití compartir la información relativa a mi participación en las reuniones, en los proyectos de investigación dirigidos por la doctora Laura Benítez, porque ante la calidad de los especialistas y las especialistas en filosofía cartesiana que hay aquí en este grupo, la verdad que me da un poco de pudor decir que tenía algo que ver con eso, pero sí, básicamente la filosofía cartesiana es lo que de alguna manera motivó largamente mis estudios sobre fenomenología en general y en particular sobre fenomenología merleau-pontiana. Perdón, hago la pregunta de rigor, si se está viendo, porque se ve bien, perfecto. Porque no sé por qué yo no veo mi pantalla, o sea, los veo a ustedes, cosa que quería hacer, pero no veo la pantalla del... pero bueno, si ustedes me dicen que se ven unos paraguas también, que es un fondo de pantalla que yo supuestamente... Ah, genial, entonces es lo mejor, así es como se tenía que ver. Bueno, la idea de participar, bueno, me invitó Soraya a participar del proyecto de investigación que ella ya nombró, un proyecto muy interesante en donde, bueno, las vertientes de investigación son
interdisciplinarias y diversas, y en general, digamos, mi abordaje de la fenomenología, y en particular el interés que yo he desarrollado por la fenomenología en vinculación con ciertas áreas de investigación de la ciencia cognitiva, de alguna manera me daba motivo de mucha alegría para poder participar de este proyecto, y un poco pensando en la diversidad de orígenes de quienes formaban parte de este grupo de investigación, Soraya consideró adecuado un aporte que podía constituir un aporte, la perspectiva merleau-pontiana de la fenomenología, pero en particular en su colaboración a esta discusión que tiene que ver fundamentalmente con un marco de definición, un marco disciplinar que está en algún sentido dominado en la actualidad por las ciencias cognitivas. En ese sentido es que, bueno, un poco pensé o armé esta charla teniendo en cuenta tres nociones que están, o cuatro nociones de las que aparecen en el título en el título del proyecto, que son, por un lado, la noción de epistemología, o sea, poner en discusión, poner en consideración la noción de epistemología, poner en consideración la noción de cognición, por supuesto con esta puesta bajo reflexión de estas dos nociones, la noción de representación también se vuelve objeto de análisis y de discusiones, y sobre todo ver o tratar de establecer cómo este adjetivo que peculiariza tanto a la epistemología como a la cognición, a las representaciones, relativo a la corporeidad, tiene un matiz peculiar de acuerdo a la tradición desde la cual se asuma el estudio de esa corporalidad o esa corporeidad que está sosteniendo, que está por detrás de la justificación de esa epistemología, de esa cognición y de esas representaciones. Teniendo en cuenta entonces ese aspecto de la cuestión, me interesaba abordar algo que, bueno, que ya vengo trabajando desde hace un tiempo y que de alguna manera lo estoy tratando de despegar, o sea, lo estoy trabajando a partir de la fenomenología de Merleau-Ponty obviamente, pero tratando un poco ya de despegar de ese esquema, o más bien despegar la investigación de una mera reconstrucción erudita o más bien filológica del pensamiento de un filósofo, para convertir las categorías de este filósofo en una herramienta, en un instrumento operativo en un nuevo campo de fenómenos, en un nuevo campo de experiencias que se abre fundamentalmente en relación con la temática de las emociones, la experiencia vivida en general y la experiencia artística. Por eso me interesaba mucho la relación entre a priori corporal, esto es, la dimensión epistemológica de ese concepto, del concepto de a priori, la dimensión epistémica que también está implicada en la noción de cognición, pero a la vez el vínculo que estas dos nociones entablan con un concepto relacionado, o más bien puesto en un dominio de fenómenos biológicos, en un dominio de fenómenos expresivos, como puede ser el de las artes, o en un dominio de fenómenos relacionados con las emociones. En ese sentido es que, como digo, esta presentación tiene como esos dos lados. Por un lado, la cuestión un poquito más exegética, breve, mínima, para contextualizar por qué es interesante, por qué puede resultar interesante realizar como una revisión revisitar la fenomenología de Merleau-Ponty, y por otro lado, algunas breves consideraciones que pueden constituir un aporte hacia investigaciones posteriores. En relación a la dimensión exegética, podríamos decir, o exegética, o más concretamente relacionada con el pensamiento del filósofo Maurice Merleau-Ponty, un filósofo francés. Ahí he puesto las fechas de nacimiento y muerte. Muere de manera trágica e inesperada, dejando una obra, además de
además de su obra publicada, dejando un conjunto de escritos que habían sido abandonados y no considerados para su publicación, o que estaban en proceso de trabajo, dejando también muchos textos de muchos cursos, con lo cual es una filosofía o un pensamiento que en sí mismo, por las circunstancias del destino, quizás por decisión teórica, pero también por circunstancias del destino, se presenta como un pensamiento inacabado, que requiere una hermenéutica peculiar, que requiere una puesta en relación de sus tesis y de sus textos y demás. En ese sentido, es importante distinguir de alguna manera tres momentos. Un primer momento en el cual podemos ubicar la obra Estructura del comportamiento, escrita en el año 1938, pero publicada en el año 1942, en la cual el filósofo dialoga de manera muy directa con la psicología de su época, y no solo con la psicología, sino también con la biología de su época, y manifiesta en esa obra, bueno, se trata justamente del problema del comportamiento, es una crítica a la concepción, a la comprensión o más bien a las teorías del reflejo en la comprensión del comportamiento, y deja ahí introducida la preocupación por establecer la relación y tematizar la relación entre la conciencia y la naturaleza. En ese sentido, la obra de Merleau-Ponty avanza siempre, podríamos decir, como en una especie de interrelación con las ciencias empíricas, lo cual también me parece que le da un plus para proyectos de esta naturaleza, en donde en donde lo que hay es un objeto práctico de reflexión, como puede ser la enseñanza, o como puede ser la psicología o las ciencias cognitivas. En fenomenología de la percepción, que sería el segundo momento, el momento más pregnante, digamos, porque hay una obra cumbre finalizada, publicada y demás, es el momento de fenomenología de la percepción, en donde aparece ya tematizada la problemática del cuerpo, y en donde, en mi opinión, es donde se realizan y se producen las apuestas más fuertes en relación a el a priori corporal de la cognición, sin ponerlo en estos términos, quizás con un tono más de discusión contemporánea, pero ahí es donde Merleau-Ponty sienta las bases de esta posibilidad de pensar, de proponer, de reflexionar acerca de un a priori corporal de la cognición. Y finalmente tenemos un conjunto de escritos que en torno del año 1960, que luego formarán la versión publicada de una obra póstuma, que es Lo visible y lo invisible, en la cual el filósofo realiza se produce el giro ontológico de su filosofía, hay una revisión crítica de la filosofía precedente, y algunas de las tesis que estaban presentadas en fenomenología de la percepción, con un carácter más epistemológico, podríamos decir, cobran densidad ontológica en esta última parte de su obra. De la última parte ahora yo no me voy a referir, sino más bien me voy a concentrar en las tesis y en las cuestiones que aparecen en fenomenología de la percepción. Fenomenología de la percepción es además, dentro de esta, uno podría decir que la fenomenología de Merleau-Ponty, o el pensamiento de Merleau-Ponty, en relación a esta hipótesis de la cognición corporal, tiene dos aspectos, o puede ser abordado desde dos aspectos. Por un lado, como decía, en términos de propuesta concreta del filósofo, o de propuesta insinuada por el filósofo, y podemos hacer una exégesis de su obra, tratando de encontrar dónde afirma esto, qué tesis se siguen de eso, cuáles son las tesis que fundamentan eso. Pero también hay otro modo de abordaje, que es el que me parece también interesante para la propuesta de este proyecto filosófico, que es la idea de que la fenomenología de la percepción es la obra que está siendo recuperada y en algún sentido redescubierta por las corrientes corporalizadas y enactivas de las ciencias cognitivas. Y eso también es un punto que es interesante, porque por un lado, bueno, ponen en evidencia la
cierta vitalidad e interés de un filósofo que ya lleva, bueno, esta obra ya el año pasado se cumplieron los 75 años, el año pasado, no, el año pasado se cumplieron los 75 años de publicación de Fenomenología de la Percepción, pero sigue siendo una obra que convoca lecturas, que convoca discusiones, y sobre todo que para algunos teóricos de las ciencias procedentes de las ciencias cognitivas, como pueden ser Hubert Dreyfus, Christopher Pollard, Varela, Thomson Roche y el propio John Gallagher, por ejemplo, constituye una suerte de fuente de conceptos, o sí, podríamos decir un arcón, digamos, al cual se puede recurrir en la búsqueda de conceptos para interpretar fenómenos relativos a las ciencias cognitivas contemporáneas, como puede ser, por ejemplo, la crítica del representacionalismo, la fundamentación de un tipo de saber no conceptual como el know-how, o por ejemplo las críticas al cognitivismo en general, a la concepción computacionalista de la mente. O sea, hay varios aspectos de la fenomenología merleau-pontiana y de su crítica, de una crítica que el propio Merleau-Ponty desarrolla al cognitivismo, lo va a llamar Merleau-Ponty intelectualismo, pero mutatis mutandi podemos decir que el intelectualismo de Merleau-Ponty es el cognitivismo contemporáneo, que lo hace especialmente seductor para estos autores. En ese sentido, junto con la revalorización de su obra, podemos decir que hay también una suerte de instrumentalización o uso instrumental que ha producido una suerte de sacrificio de lo que podríamos considerar la precisión conceptual y la relevancia contextual que esos conceptos tienen en la obra de Merleau-Ponty, y que, bueno, a los ojos de los exégetas causan un poco de horror. Independientemente de eso, me parece que resulta interesante por los dos aspectos. En relación a la temática de la cognición corporal, debemos decir que la base o el fundamento de esta relación, o de esta tesis de la priori corporal de la cognición, tiene en Merleau-Ponty, o está tematizada en la obra de Merleau-Ponty, fundamentalmente, como decía, en Fenomenología de la Percepción, bajo la forma, bajo la estructura de la relación entre percepción y movimiento. En ese sentido es que podemos decir que Merleau-Ponty propone, antes bien que una relación entre cognición y acción, una relación entre percepción y movimiento. Esta relación entre percepción y movimiento, de manera lícita y sin forzarla, uno la podría traducir a la relación cognición y acción, pero bueno, evidentemente no es ese el vocabulario del filósofo. En esta construcción o en esta elaboración de la relación, de la vinculación que llegará al final de la obra de Merleau-Ponty a constituirse en una suerte de sinonimia entre la percepción y la cognición, Merleau-Ponty va a diseñar o va a, de alguna manera, elaborar una caracterización de dos modelos de cognición que están implicados en esta relación entre la percepción y el movimiento. Estos modelos de cognición, uno está caracterizado por ser categorial, básicamente presuponer un sujeto desencarnado y reflexivo. En eso es donde se van a sentar aquellos que recuperan la crítica de Merleau-Ponty al intelectualismo como una crítica al cognitivismo, y por oposición a este modelo de cognición, un modelo experiencial, encarnado y básicamente kinésico o sinestésico y prereflexivo. En esas consideraciones, o más bien para llegar a esas consideraciones, para llegar a esa categorización de estos dos modelos de cognición, Merleau-Ponty parte de un presupuesto que es la postulación, no la postulación concretamente, ¿no? Porque ahí quizás debería ser como una aclaración y decir que
justamente como hay en la fenomenología de Merleau-Ponty hay una crítica a lo que él considera la operación categorial que impone a la experiencia categorías para que la comprendan, lo que uno debería decir es que antes bien que una propuesta hay un descubrimiento de una dimensión fenomenológica de la corporeidad que, en el caso de lo que nos interesa a nosotros, es un cuerpo que está dotado de una potencia epistémica. Merleau-Ponty, así podemos decir, desarrolla, de nuevo, no postula, desarrolla, presenta, muestra, en términos fenomenológicos, la operación de un sujeto del cuerpo como un sujeto epistémico, como un sujeto cognoscente. En este sentido, podemos decir que el sujeto cognoscente se presenta como, por un lado, fundamento, pero también como agente de ese conocimiento. En dos sentidos, o en dos aspectos. Por un lado, en cuanto el cuerpo es el sujeto mismo de la experiencia, y allí ese genitivo debe ser comprendido en términos subjetivos, y por otro lado, en tanto y en cuanto es la agencia corporal en su exploración que opera este contacto, o que concreta este contacto cognitivo que tiene como correlato, o que tiene al mundo, lo sensible, como su correlato. Entonces, podemos decir así que Merleau-Ponty, sobre la base de esta idea o esta tesis o esta presuposición del cuerpo como sujeto cognoscente, introduce o apoya en esta afirmación la relación entre percepción y movimiento que nos va a permitir caracterizar estos dos modelos de cognición. En este caso, en el caso que está puesto aquí, mencionado en la filmina, en la caracterización de los dos modelos de cognición, están, por un lado, relacionados, en el primer caso, el modelo de cognición categorial, con lo que podremos denominar, no lo denomina así Merleau-Ponty, pero podemos denominar un experimento mental. Un experimento mental es un experimento mental porque precisamente no involucra ni el cuerpo ni el movimiento de un individuo, sino que presupone la posibilidad de que se dé la captación sensible o la captación perceptiva de un cubo con sus 6 caras a la vista. Esto constituye un experimento mental precisamente porque presuponer que el cubo puede ser visto en sus 6 caras, que puede ser captado perceptivamente en sus 6 caras, implicaría un sujeto que lo mira desde ningún lugar, ¿sí? Un sujeto, Merleau-Ponty lo va a llamar en lo visible y lo invisible un cosmos theoros, o un sujeto que está suspendido, por un lado un sujeto suspendido en el aire, y a su vez un objeto que en su relación intencional con ese sujeto es transparente, ¿sí? Entonces, este modelo de cognición categorial desencarnado y reflexivo no solamente releva, podríamos decir así, al sujeto de su dimensión corporal, sino que además releva a los objetos de su dimensión material. Por contraposición, entonces, la idea de este modelo de cognición en la cual estaría involucrado el cuerpo fenomenal, Merleau-Ponty dice, si observáramos el cubo, tomando el mismo ejemplo, el cubo se vería deformado, ¿sí? No tendríamos nunca un cubo de 6 caras, tendríamos un cubo de un vértice y probablemente una parte de la cara, y que se va modificando al momento, a la vez que vamos circulando alrededor de él. El ejemplo que él da, que además del cubo, digamos, es el de la casa, que es interesante. En él dice, cuando me paseo por mi piso, los diferentes aspectos bajo los cuales se me presenta, no se me podrían revelar como los perfiles de una misma cosa, si no supiese que cada uno de ellos representa el piso visto
desde aquí o desde allá, y si no tuviese conciencia de mi propio movimiento y mi propio cuerpo, como siendo idéntico a través de las fases de este movimiento. Entonces vemos aquí cómo aparece o empieza a aparecer el fundamento o lo que una de las ideas que está presupuesta de manera más fundamental en este modelo de la cognición encarnada, que es la intencionalidad motriz. Junto con la intencionalidad motriz, Merleau-Ponty va a proporcionar otros dos elementos, otras dos nociones fundantes de la espacialidad por un lado y también del movimiento, que son la noción de esquema corporal y la noción de espacialidad en situación. En la combinación, podríamos decir, o en la configuración de estas tres nociones, es que se asienta el modelo de la cognición encarnada. No tengo muchas intenciones de detenerme en estas cuestiones. Leo brevemente las citas de Merleau-Ponty y agrego unas cosas, pero sobre todo me interesan más las consecuencias que puntualmente las nociones en sí mismas. Dice Merleau-Ponty, si el sujeto está en situación, si no es otra cosa que una posibilidad de situaciones, es que no realiza su ipseidad, más que siendo efectivamente cuerpo y entrando por este cuerpo en el mundo. Y la otra cita, que también es muy, muy elocuente y muy hermosa desde mi perspectiva, es: mi existencia es llevada por el aparato cognoscente que es mi cuerpo. En esta segunda cita, directamente ahí ya se menciona, sin hablarse de un a priori corporal de la cognición, pero sí concretamente se postula esta idea del cuerpo como un sujeto de conocimiento, un sujeto cognoscente. Las nociones de intencionalidad, estas nociones, básicamente la de intencionalidad motriz y de esquema corporal, son dos nociones que desde las ciencias cognitivas enactivas y corporizadas son muy estudiadas, muy valoradas, porque precisamente permiten avanzar en la explicación o en la descripción de fenómenos tales como la cognición social, la empatía, fenómenos como ciertas patologías vinculadas con la pérdida del esquema corporal o con la pérdida de la capacidad motriz de los sujetos. O sea, hay mucho trabajo muy interesante que retoma estas nociones y que en general muchos de esos trabajos, cuando las retoman, ponen también énfasis las retoman no solamente por el componente fenomenal que ofrecen, sino también por la dimensión cognitiva y epistemológica que estas nociones contienen en sí mismas. Por un lado, decir que la noción de intencionalidad motriz, básicamente lo que hace es, Merleau-Ponty la presenta en relación a la tematización de la motricidad humana, y fundamentalmente está inspirada o está basada en la noción husserliana de intencionalidad operante. En la obra de Husserl se postula la subyacencia de un nivel que sustenta y que fundamenta a la actividad tética, a la actividad de acto de la conciencia, y esa dimensión, ese suelo subyacente a esta actividad de la conciencia está en Husserl definida como la dimensión operativa, operante, o la fungierende intencionalidad de la conciencia. Merleau-Ponty retoma este tópico no solo de Husserl, sino también un poco de Eugen Fink, y de una manera también muy interesante, porque de alguna manera se resiste a la exégesis, reúne en esa intencionalidad, o sea, despega la intencionalidad operante de la conciencia, no la considera un sustrato de la conciencia, sino que la traslada directamente a la actividad corporal. Es la actividad, el movimiento corporal, la percepción
fenomenal, están animadas por esta intencionalidad motriz. Como digo, esa noción es una noción central de la obra de Merleau-Ponty, y es a partir de la noción de intencionalidad motriz que se ven modificadas o se ven redefinidas, por un lado la noción de espacialidad y por otro lado la noción de esquema corporal, que es de alguna manera la referencia espacial al propio cuerpo. En relación a la espacialidad de situación, solo mencionar que con esa idea Merleau-Ponty está presentando o está contraponiendo lo que él denomina la espacialidad, está contraponiendo otra idea que caracteriza como una espacialidad de posición. La espacialidad de posición sería la espacialidad que está determinada o básicamente definida por lo que podríamos llamar un espacio de coordenadas. Lo podemos representar como un tablero de ajedrez en donde cada pieza ocupa una posición y las posiciones son homogéneas entre sí, y esa homogeneidad de las posiciones está determinada siempre, de nuevo, por una mirada desencarnada desde fuera. Por quien ve desde arriba, podríamos decir, el tablero de ajedrez y pondera las posiciones, pero en sí misma, las piezas que están en esa tablero de ajedrez, no, para un tablero de damas es más apropiado, porque en el tablero de ajedrez las propias piezas tienen a sí misma un valor, no, tablero de damas, vamos con el tablero de damas, que las piezas son iguales. No hay una jerarquización, una categorización del espacio. Por oposición a esa idea, la espacialidad de situación lo que hace es colocar la conformación o la constitución del espacio en directa dependencia de la instalación del cuerpo como como un principio de toda orientación. Es a partir de que el cuerpo se instala en un lugar que usando una metáfora de Merleau-Ponty, el espacio se espacializa, o sea, hay espacio para un sujeto cuando se instala un cuerpo que determina un aquí, a partir del cual se van a establecer todos los allí posibles y todas las orientaciones posibles. Esta idea, a su vez, está complementada por el concepto de esquema corporal. El concepto de esquema corporal es un concepto también muy interesante para tratarlo en la fenomenología de Merleau-Ponty, en la obra de Merleau-Ponty, entre otras razones, porque es un concepto que Merleau-Ponty elabora a partir de dos líneas teóricas. Básicamente, como es presentado, parecería, digamos, en principio parecería proceder de la obra de Henry Hare, y ser concebido, ser comprendido como una suerte de, podríamos decir, como una especie de información postural, pero a la vez, y eso es información postural no consciente, pero a la vez es interesante porque Merleau-Ponty cita también en su obra una obra de Paul Schilder, Das Körperschema, en donde también, digamos, aparece una cierta significación relacionada con el esquema corporal, vinculada con la idea del esquema corporal como una imagen, ¿sí? De hecho, bueno, Schiller lo define como una imagen. Y en esa, podríamos decir, indefinición o imprecisión terminológica de la cual es, vamos a decir así, víctima Merleau-Ponty, la elaboración contemporánea de la noción de esquema corporal encuentra un defecto virtuoso o una ganancia teórica de un error conceptual que está en la obra de Merleau-Ponty. ¿Por qué? Porque en algún sentido la esta distinción tan conocida entre esquema corporal e imagen corporal, aparentemente en los procesos de rehabilitación de la motricidad se vinculan en el contacto pragmático del sujeto
en un caso de rehabilitación, el sujeto que ha perdido, por ejemplo, la disposición de su esquema corporal puede recurrir a la imagen corporal. Entonces, eso que en Merleau-Ponty era ambiguo, inespecífico y probablemente producto de una mala comprensión de la distinción entre esquema corporal e imagen corporal, hoy es retomado por las investigaciones y considerado valioso porque permite, de alguna manera, no separar estas dos nociones que en la concreta práctica de la motricidad humana están estrechamente vinculadas. Entonces, también ahí se abre a la investigación en ciencias cognitivas unas cuestiones también muy interesantes, sobre todo con la pérdida, con los fenómenos relativos al miembro fantasma, y cómo juegan estas dos concepciones, la del esquema corporal, la de la imagen corporal, y sobre todo porque se da, por ejemplo, miembro fantasma en personas que han nacido ya sin un miembro. Entonces quiero decir que tienen connotaciones muy interesantes. El punto es que para el caso de Merleau-Ponty, la noción de esquema corporal se presenta como una postura en vistas de una cierta tarea actual posible, y en ese sentido es que se relacionan la intencionalidad motriz, la espacialidad de situación con este concepto de cuerpo y de esquema corporal. Esto significa, o esto implica, y esto tiene como consecuencia, que el esquema corporal para Merleau-Ponty no es una representación, con lo cual también contribuye a develar ciertas críticas, a enfatizar ciertas críticas a las concepciones representacionalistas de la cognición y de la acción. No es una representación que precede al movimiento, sino que es más bien un sistema, lo va a definir Merleau-Ponty, o uno puede extraer esta caracterización como un sistema de acciones posibles que se manifiesta en la experiencia perceptivo-motriz del sujeto. El esquema funciona como un sistema que es, en ese sentido, perceptivo-motriz, que es disposicional, esto es que está pragmáticamente orientado, que es prenoético, es decir, es anterior a toda operación de la conciencia, y que en su operación sintetiza el espacio, forma un sistema entre la espacialidad exterior y el espacio del cuerpo. Estas tres nociones constituyen entonces la base de este modelo de la cognición encarnada, y se sigue de ello la afirmación de que las relaciones entre percepción y movimiento pueden ser entendidas, pueden ser planteadas, comprendidas en términos de subordinación y dependencia del espacio a la capacidad motriz de un agente encarnado. Por otro lado, se pone en evidencia la centralidad del esquema corporal como un intermediario pragmático, pero también como un intermediario cognitivo, porque tiene la capacidad, y ya lo vamos a ver un poquito brevemente en un minuto, tiene la capacidad también de organizar el espacio, de organizar las direcciones del espacio, de organizar también la acción, el comportamiento motriz. Y por último, la idea de que se vuelve importante, o cobra importancia la espacialidad de situación, espacialidad que, a diferencia del espacio, más bien, que permite relevar al cuerpo de su consideración de cosa en el espacio, de objeto en el espacio. Entonces, la definición de la espacialidad de situación contribuye a la definición fenomenológica del cuerpo. Ahora bien, estas ideas presentadas, que están más relacionadas con lo que podemos decir la exégesis del pensamiento de Merleau-Ponty, o que están más atadas a las ideas que Merleau-Ponty postula, son las que apoyan, son las que, a partir de las cuales uno podría postular una a priori de la cognición en su pensamiento. Que tiene que, como digo, ser extraído, o sea, tiene que ser objeto de una exégesis. En ese sentido es que podemos plantear, podemos decir que el a priori corporal de la cognición de Merleau-Ponty se instituye o se instancia en dos momentos, o sea, se instancia de dos maneras.
mediante la síntesis perceptiva y mediante la intencionalidad motriz. Esto que lo separa obviamente va junto, ¿no? Porque son dos fenómenos que se dan de manera coordinada, pero me interesa de alguna manera separarlos para poder caracterizar el correlato epistémico, el correlato precisamente cognitivo que tiene. Busco una cosa que tengo aquí y ya sigo. La tematización de la a priori corporal de la cognición como herramienta epistémica, como herramienta epistemológica, o como herramienta epistemológica por un lado, pero también como herramienta metodológica para la interpretación de fenómenos cognitivos, para la comprensión de fenómenos en los que está implicado algún tipo de cognición, incluso algún tipo de cognición que no sea meramente, que no sea corporal, uno la encuentra o la puede fundamentar en la obra de Merleau-Ponty, básicamente en un capítulo, que es el capítulo dedicado al sentir. Allí es interesante porque Merleau-Ponty retoma la preocupación, la preocupación kantiana de la fundamentación del conocimiento, de la fundamentación en este caso del acceso perceptivo al mundo, en el caso de Merleau-Ponty, haciendo hincapié y haciendo énfasis en la necesidad de una redefinición, o sea, de una necesidad por parte de la fenomenología de dar una nueva definición a la noción de a priori, y vuelve a esta noción que en un punto uno podría pensar que está atada o que está demasiado estrechamente vinculada con el cognitivismo, con el intelectualismo del cual Merleau-Ponty mismo critica. En ese sentido, Merleau-Ponty retoma, antes bien que rechazar la noción o que deshacerse de ella, la retoma, la recupera con la pretensión de invertirla. Esa es la voluntad en ese sentido. La idea es poner al descubierto, dice, las fuentes de las ideas de sujeto y de objeto, para reencontrar más acá de la idea de sujeto y de la idea del objeto, el hecho de mi subjetividad y el objeto en estado naciente. La capa primordial donde nacen las ideas, lo mismo que las cosas. Esta aspiración de la reflexión merleau-pontiana permite evaluar en cierta medida el esfuerzo que Merleau-Ponty hace al invertir o al poner de cabeza el modelo cognitivista, pero es un poner de cabeza o un invertir que no tendría una finalidad meramente retórica. Si tuviera una finalidad meramente retórica, no sirve, digamos, o no tiene su efecto. El hecho de que no tenga una finalidad meramente retórica es lo que nos permite pensar que hay todavía una voluntad epistémica en su inversión. Merleau-Ponty elabora la definición de la a priori, entonces, a la luz, o mejor dicho, debería decirse mejor a contraluz del a priori kantiano, confirmando la presunción acerca de la voluntad de dar fundamento epistémico a su concepción de la cognición encarnada. El a priori kantiano, según Merleau-Ponty, es consecuencia de investir a priori al mundo con las condiciones sin las cuales el mundo no podría ser pensado. El hecho de la existencia del mundo está, en su opinión, subordinado al sistema integral de la verdad, y por ello, según Merleau-Ponty, le cabe a Kant la crítica de no haber llevado su propio programa hasta sus últimas consecuencias. Es decir, cito, definir nuestros poderes de conocimiento por nuestra condición de hecho. Y por condición de hecho debemos entender esta condición de sujetos encarnados o de cuerpos vividos. En ese sentido, podemos decir que la inversión merleau-pontiana del esquema cognitivista inaugura un nuevo a priori, fundado en la facticidad y en la contingencia de un sujeto que está arrojado al mundo y empeñado en él. A partir del momento en que la experiencia se reconoce como comienzo del conocimiento, no hay ya manera de distinguir un plano de las verdades a priori y un plano de las verdades de hecho, dirá Merleau-Ponty.
En ese sentido es que, bueno, se produce esta reformulación de la intencionalidad, como decía, de la intencionalidad motriz, la intencionalidad que dice que une las cosas, que une los momentos de mi exploración, los aspectos de las cosas, y las dos series, una con otra, no es la actividad de unión del sujeto espiritual, ni las puras conexiones del objeto, es la transición que efectúo como sujeto carnal de una fase del movimiento a la otra, siempre posible para mí, por principio, porque soy este animal de percepciones y de movimientos que se llama un cuerpo. Bien, para ir terminando, porque estoy en tiempo, ¿verdad, Suraya? Bien. Quisiera simplemente mencionar o referirme de manera bastante breve a lo que podríamos decir, o yo entiendo que puede constituir un aporte o una colaboración a este proyecto de investigación. Me quiero referir a esto. Cuando uno hace estos trabajos, cuando uno ve las relaciones entre las ciencias cognitivas y las discusiones de las ciencias cognitivas en activas y corporizadas, o de las ciencias cognitivas en sus orígenes, o ciertas perspectivas de tipo neurológicas, ciertos abordajes neurológicos de procesos, de experiencias relacionadas con las emociones, con la cognición, con la acción, incluso investigaciones que proceden del ámbito de la robótica, que están también muy en boga en la actualidad, donde se pretende mediante la robótica esclarecer aspectos de la psicología humana y cosas por el estilo. Hay, digamos, como también quizás consecuencia de una epistemología de época, podríamos decir, se verifica efectivamente un giro corporal, lo que a partir de la década de los 90 se denomina el giro corporal. Autores como Maxine G. Johnston tematizan esto, entre otros. Este giro corporal ha dado, en ese sentido, lugar a como una suerte de apelación a esto que yo llamo la tesis de la precorporal o de la encarnación, que de alguna manera es utilizada, en mi opinión, sin reflexionar críticamente o sin reflexionar reflexivamente acerca de cuál es el cuerpo que está siendo aludido, cuál es el concepto, la noción de cuerpo que está presente en esa tematización o en esa postulación de una tesis de la encarnación o de una a priori corporal. Entonces, presuponemos que hay un cuerpo, pero no elucidamos, ¿sí?, qué es ese cuerpo o cómo se ese cuerpo a partir del cual postulamos esa tesis. En ese sentido, la tesis está expresada por aquí una cita de Michel Dufresne, que es muy elocuente, en la cual podemos considerar, se señala que podemos considerarlo algo más que cuerpo, pero seguramente algo que pueda existir sin el cuerpo. Eso parece una verdad de perogrullo que aparece en la presuposición, por ejemplo, de los estudios de robótica, en donde se ponen, hay un estudio muy interesante que ha salido relativamente hace poco, en donde se intenta enseñar a robots a reproducir el haka, esta danza ritual que realizan los All Blacks antes de comenzar un partido de rugby, por ejemplo, y la pretensión del estudio es precisamente, mediante el uso de la robótica, conservar una expresión motriz que está relacionada con un contexto cultural, religioso, social y demás. Obviamente, bueno, dicen los que leen este estudio que el estudio fracasó. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente, cuando se piensa en un cuerpo que se mueve, o sea, un robot entendido como un cuerpo que se mueve, bueno, aquí está Laurita, que sabe mucho sobre el tema de los autómatas en la filosofía cartesiana, pero un cuerpo que se mueve, un robot entendido como un cuerpo que se mueve, no es un sujeto encarnado
implicado en intencionalmente en un comportamiento motriz. Entonces, esta disparidad de relaciones, o esta contraposición de estas dos posiciones, de estas dos tesis, hace que, en mi opinión, lo que se requiere es revisar la tesis acerca de qué se entiende el cuerpo, qué se entiende por cuerpo, qué se entiende por movimiento, etc. En este sentido es que pienso, me parece que uno podría empezar caracterizando, diferenciando tres versiones de la tesis de la encarnación, quizás haya más, pero bueno, yo he podido en la literatura identificar tres versiones de esta tesis, tres versiones a las cuales le corresponderían lo que yo llamo ahí tres usos, y en este sentido, bueno, mi apuesta teórica obviamente es por un uso crítico que está relacionado con la fenomenología. En un primer lugar, la versión desde la tesis de la encarnación, en la cual se postula una dependencia de la agencia y la cognición con un cuerpo físico, con un cuerpo meramente físico. Cuando se habla del cerebro, cuando se habla del sistema nervioso, y ese cerebro, ese sistema nervioso está interpretado desde un punto de vista naturalizado. Por otro lado, cuando se reconoce la dependencia de la agencia y la cognición con un sistema más complejo, entonces en ese sentido podemos decir que esta segunda versión de la tesis complejiza la consideración parcial, atomista del cuerpo como un cerebro de la primera tesis, y incluso la pone en vinculación con el entorno, con el contexto, con el medio. Y una tercera versión que es aquella que descubre, y uso esa palabra por lo que dije antes, descubre en la experiencia el cuerpo como intencionalidad motriz y sujeto cognoscente. Entonces, la perspectiva fenomenológica merleau-pontiana de la corporeidad. En relación a estas tres tesis, encuentro que hay en la primera hay un uso trivial en sentido lógico, es decir, es trivial porque es un cuerpo postulado por la neurología, la biología o la neurofisiología, y es un cuerpo a su vez que es descrito y estudiado en términos neurofisiológicos, biológicos y demás. Entonces, no salimos nunca de esa comprobación empírica de lo que hemos postulado. O sea, no adquirimos un conocimiento sobre la experiencia de ese cuerpo, sino que postulamos un cuerpo como cerebro, y luego verificamos qué zonas de ese cerebro se encienden ¿sí? ante un determinado estímulo. Y pienso, quizás el paradigmático ejemplo de esa forma trivial es que fue muy interesante y muy reconocida en el ámbito, pero digamos que podría ser revisada, que es la teoría de las neuronas de espejo, ¿sí? En relación a la cognición, al movimiento sobre todo. En segundo lugar estaría la segunda tesis que menciono. Me parece que es una tesis que tiene un uso dogmático, en el sentido de que es una tesis que postula una interacción releva al cuerpo de ser un mero cerebro, postula un sistema más complejo, postula la interacción del cerebro de ese sistema más complejo con un mundo, pero no vuelve críticamente a reflexionar acerca del cuerpo. O sea, hace parte, eso es sobre todo, ahí sí creo que estarían ubicados los estudios de las ciencias cognitivas corporizadas, en donde se postula la tesis de la corporeidad del sujeto, pero no se analiza cuál es el cuerpo que está por detrás. Y por último, como mencionaba, el uso crítico, un uso crítico que es un uso en el cual la hipótesis, podríamos decir, la tesis de la cognición corporal no es una premisa, sino que es una conclusión a partir de la descripción de la experiencia fenomenal de los sujetos. Dicho esto, básicamente termino con una cita de Merleau-Ponty que dice: de mi cuerpo depende que a veces me quede en lo aparente, y de él depende también que otras veces vaya a las cosas mismas. Teniendo en cuenta que esta idea de ir a las cosas mismas es el moto,
la dirección de la intención de la fenomenología como proyecto epistemológico presentado por su padre fundador, que fue Edmund Husserl. Dicho esto, les agradezco y quedo bueno, disponible para preguntas, comentarios y demás. Muchísimas gracias, Ariela. Muy interesante. Y bueno, estoy tratando de ver si aquí en YouTube no han llegado preguntas. Déjame ver acá en nuestro chat. Me parece que no. Pero además... ¿Les parece que deje de compartir? Perdón, solo pregunto eso. Bueno, sí, si ¿Sí? quieres, sí, claro que sí, así Bien. nos vemos, Gracias. más todos. Y si quieren solicitar la palabra para hacer de viva voz su pregunta o comentario, yo primero no voy a hacer un comentario, solo te quiero agradecer porque sí va en buena medida con la intención que teníamos con tu presentación. O sea, tú sabes, aquí estamos más bien, no solo, pero varios psicólogos, entonces, aunque también tenemos filósofas presentes, y mi preocupación ha sido desde, y por eso estamos en este proyecto, vincular, alimentar esto que empieza a ser, porque en México no es, la Comisión Encarnada no ha sido una de las propuestas que estén ya utilizadas ampliamente. Empezamos a conocer algunos trabajos, empiezan a hacerse algunas cosas y sobre todo creo que en el campo de la antropología es donde han ido iniciándose, llegan a la psicología social, pero justamente este llamado a la reflexión que haces, no solo ya tan en concreto respecto a de qué cuerpo estamos hablando, sino simplemente qué dijo Merleau-Ponty, qué dice la fenomenología, sino esto tomado como ya de oídas, ¿no? Y más en un uso práctico, que es la preocupación que yo tengo un poco para nutrir con ese contexto teórico, con ese conocimiento más que contexto, con ese conocimiento teórico de qué es, de dónde viene, y bueno, en ese sentido poder, si se quiere, hacer un uso, pero hacerlo con ese sentido crítico. Entonces, bueno, yo tendría, digamos, veo aquí, creo que están tímidos porque sí tenemos asistentes en YouTube, pero tal vez están un poco tímidos y en el chat nuestro tampoco veo, hay unas felicitaciones. El doctor Rigoberto León se tuvo que ir a dar clase, lamentablemente, y aquí tenemos a la doctora Benítez. Adelante, doctora. Tu micrófono, déjame, Ya. Eso es. Bueno, pues agradecerte, Ariela, tu presentación de Merleau-Ponty. Por supuesto que yo la verdad, digamos, mi análisis va hacia la parte en que uno tendría que decir cuál es sin duda una importante contribución de Descartes a estas cosas, ¿no? Porque no solamente es, bueno, sí, la corporalidad, la corporidad en el espacio, sino qué cosa es el espacio y cuál es la relación que el espacio tiene con el cuerpo. Y en realidad esto sí fue algo que Descartes analizó de una manera interesante, porque no nada más es que pienso y existo, sino que que piensa, bueno, pues también está constituido por un cuerpo y este cuerpo reacciona interesantemente, sobre todo hay, bueno, esas tesis donde está hablándonos de cuáles son pues los problemas de la corporeidad y cuáles son las enfermedades, y también lo del fantasma, lo del brazo fantasma, que pues aparece en Descartes con mucha claridad. Entonces, yo iría hacia las fuentes, digamos, ¿no? Yo diría que Merleau-Ponty, bueno, no está en la espontaneidad total, sino que ya la modernidad filosófica ha venido detallando cuestiones
que permiten establecer una interesante relación entre lo corpóreo y lo mental, para llamarlo rápidamente, y que me parece que sí podría ser mencionado, particularmente con estas cuestiones de la manita fantasma o el bracito, ese me encanta. Entonces, creo que por allí, pues tu Merleau-Ponty se nutre de gente que ya empezó a visualizar, si no tan cercanamente, digamos, ni con esa intencionalidad de ir viendo cómo de verdad una cosa está en relación con la otra, pero sí hay ya propuestas interesantes de cómo, digamos, el cuerpo completo y el cerebro, etcétera, etcétera, tienen funciones interesantes en la cuestión, pues por lo menos en la cuestión cognitiva, si ya no en otras cosas. Entonces, bueno, pues era únicamente eso lo que yo te quería decir. Bueno, por supuesto que cada uno de nosotros se va a sus propios intereses y fuentes, perdón. No, gracias, Laurita. Y sobre todo, bueno, yo tengo que reconocerlo, mal que le pese a Laura, yo soy su alumna, soy la alumna de Laura, y si algún estudio he hecho sobre Descartes, lo he hecho gracias a Laura, y si he logrado entender el rol del cuerpo y del organismo vivo en Descartes, más allá del dualismo, ha sido gracias a Laura. También ha colaborado mucho en la lectura que he hecho de los trabajos de Suraya, o sea que claramente sí, para mí, incluso en ese punto, Laura, el propio Merleau-Ponty reconoce, quizás forzando un poco, pero reconoce un Descartes fenomenológico, ¿sí? O sea, él lo dice claramente en varias oportunidades de su obra. Él rescata mucho la sexta meditación, él entiende que en la sexta meditación hay ahí una apertura a una dimensión fenomenológica de la experiencia, y el fenómeno del dolor es precisamente una puerta de entrada que Descartes abre, y que en la cual no continúa, porque bueno, sigue estando por detrás la definición del organismo físico como un mecanismo con todas las peculiaridades que sabemos. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo que la base, que la inspiración de estas ideas claramente que está en Descartes, o sea, y en ese punto creo que toda la fenomenología francesa, la fenomenología en general, pero la fenomenología francesa en particular, le debe mucho a la filosofía cartesiana. Claro que sí. Gracias, Laura. Gracias. Muchas gracias. Yo ahorita hago un comentario, pero María Clara, adelante. Bueno, gracias. Ariela, gracias por tu presentación. Yo puedo decir también que tú eres mi maestra aquí y en estos temas de Merleau-Ponty. Entonces, pues no hay mucho que pueda, digamos, que decirte o preguntarte respecto a Merleau-Ponty, que ya no haya conversado contigo, pero sí tenía una duda. O bueno, como que me suscitó un pensamiento en las conclusiones finales, sobre todo esa perspectiva crítica que pues que yo entiendo, o sea, digamos que de dónde viene el énfasis en la conciencia y en los fenómenos de la conciencia, y desde ahí casi que encontrar el cuerpo, ¿no? Y me preguntaba si desde esa aproximación, digamos o sea, más bien, ¿hasta qué punto eso sí realmente nos lleva también a tomar el cuerpo como o sea, me parece muy importante el tema del cuerpo como punto de partida, solamente porque en la ciencia, precisamente porque en las ciencias cognitivas el tema del cuerpo, pues como tú misma lo decías, ¿no? La idea del cuerpo como lo físico y que se entiende como físico. Incluso ahí mismo ahí hay unos problemas que habría que trabajar y desde los cuales, por ejemplo, desde lo físico nos llevan al problema de la conciencia. No sé si creo que me estoy enredando, pero el tema es que a veces todavía como que la conciencia
cuando se insiste en el punto de partida de la conciencia se pierde precisamente el cuerpo, o se insiste en el dualismo, ¿sí? Como que al cuerpo se llega, pero como un segundo momento, Claro. una segunda, Sí, ¿sí? sí, sí. Sí, sí, sí. Y no pensamos que el cuerpo y que digamos, el tema o un tema central aquí es que es lo físico, y pienso mucho en Varela, en Maturana, en que es estar vivo, ¿sí? Y ahí es que empezó, que claro, que es tener este cuerpo que es físico, pero que es físico, ¿cuál es la clave y en qué se diferencia de ser un objeto que también es físico, pero no es, o sea, no estamos hablando en los mismos términos? Entonces, creo que está en tu presentación, pero solamente como a veces el énfasis pues nos puede llevar otra vez, sienta, al dualismo, o a que el cuerpo sea como un añadido y no como el tema del que debería, Claro. por ejemplo, las ciencias de lo físico estar hablando. No sé, eso era como mi preocupación. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, María Clara, gracias. Y sí, efectivamente, creo que el punto es, si uno sigue privilegiando o presentando esto, por un lado desde la perspectiva de la conciencia y por otro lado desde la perspectiva de la cognición entendida como un intercambio de representaciones con el mundo, el cuerpo es algo que se añade a posteriori, como a la computadora, al software le añadimos un hardware, o como al robot le añadimos, a la máquina, al robot le añadimos información para que reproduzca el haka, ¿sí? O sea, siguen siendo dos registros, dos órdenes paralelos a los cuales luego hay que vincular. La propuesta de Merleau-Ponty en ese sentido me parece que ofrece una herramienta para prescindir de ese abismo, de esa separación, partir del cuerpo, ¿sí? Y de ahí, del cuerpo, ir a la cognición y a la conciencia. El punto es, o el problema, digamos así, en Merleau-Ponty, es que ese cuerpo físico todavía... el propio Merleau-Ponty lo dice en Lo visible y lo invisible, que él todavía era heredero del dualismo del sujeto y del objeto, cuando escribe Fenomenología de la percepción. Entonces, me parece que el gran desafío, y que en esa línea quizás el que está avanzando, el que avanza un poco más es Drew Leder, el gran desafío es poder avanzar en lo que Drew Leder denomina una anatomía fenomenológica. Esto es una descripción del organismo vivo, del organismo físico, en términos fenomenológicos. O sea, no tener que salir de la fenomenología, ir a la biología para que la biología nos diga lo que es el cuerpo. Porque si no hay de nuevo, siempre estamos saliendo a otra teoría para que nos diga lo que es el cuerpo. Entonces, ¿cómo desde la fenomenología se puede elaborar eso? Me parece que ahí ese es el gran desafío, para poder caracterizar, porque obviamente que somos un cuerpo físico, que tenemos un cerebro, o sea, todo eso nadie va a negar eso, pero el punto es cómo dar cuenta de eso en términos fenomenológicos. Me parece que esa vuelta es la que ahora estamos trabajando, digamos, desde la fenomenología. Excelente. Yo quería comentar algo, y con lo que Laura nos dice todavía más, porque en el caso de la psicología, y sin tener todos los elementos, pero yo creo que también de la antropología, la idea es que esta fenomenología nos ayuda a superar el dualismo cartesiano, ¿sí? Y ahí, en un malentendido tremendo de lo que Descartes dice, porque el ser humano, la categoría que se aplica no es la de dualismo, es la de unión, cosa que a todo el mundo se le olvida, aunque lo sepan, se les olvida. Y entonces siempre están hablando, o sea, el villano es Descartes. No le debe Merleau-Ponty nada, al contrario, gracias a la fenomenología, nos vamos a deshacer de Descartes. Híjole, entonces, sí, también es un propósito de este proyecto tratar de poner en ese lugar, digamos, el pensamiento de Descartes. Con aún más algo que me encontré y no he podido trabajar, espero hacerlo en breve, como quisiera, justamente en lo visible y lo invisible, en donde lamentablemente es una obra que se queda así en estas notas y en esa muerte súbita, ¿no?, del autor, pero en donde él está haciendo un reconocimiento de Descartes
no en el sentido del dualista que me deformó, sino en el sentido de que hay que tomar en cuenta esto que Descartes dijo, porque como que no se ha comprendido. Bueno, yo creo que mucho hay de eso, lamentablemente, en la psicología, porque los psicólogos casi nunca estudian filosofía, y en los antropólogos, pues yo creo que también están un poco lejanos. Entonces, creo que ahí es donde este acercamiento y esta comprensión nos puede ayudar. Digo, nos puede gustar o no, pero por lo menos en los términos de lo que los autores dijeron y no de lo que alguien dijo, que oyó, que otro, que un profesor escribió en un papel de una servilleta. O sea, eso no nos sirve, ¿no? Hay que ir a las fuentes, hay que conocer mejor los autores. Y ahí yo te agradezco mucho, Ariela. Deni, adelante, perdón. Bien, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Ariela, por tu presentación. Interesante conocer los aportes de Merleau-Ponty a este tema, pero tú terminas asumiendo ciertos supuestos que vienen de él. Por ejemplo, este con el que terminas, de mi cuerpo depende que a veces me quede en lo aparente, y de él depende también que otras veces vaya a las cosas mismas, ¿no? Tú, ya asumiendo todos estos supuestos, ¿de qué tú crees entonces que el cuerpo se quede en lo aparente y otras veces vaya a las cosas mismas? ¿Cómo qué mecanismos tú crees que están involucrados en esa decisión del cuerpo inconsciente? No sé. A ver, te lo voy a decir desde aquí. En la condición encarnada hay una propuesta interesante que escuché de Mariana Salcedo, que Milagro no está aquí, colega de Rigoberto, y ella habla de, bueno, cuando escuché su presentación, entiendo que las personas que sufren esquizofrenia o trastornos psicóticos, precisamente porque su cuerpo tiene problemas para percibir o tiene una sensopercepción alterada, por eso sus representaciones sufren un poco también de la alteración, de las representaciones que puedan tener los cuerpos que no tienen ese problema en la sensopercepción, ¿ya? Entonces ahí más o menos nos imaginamos la relación entre cuerpo y representación mental. Y están estos casos de cuerpos inamovibles. Pienso a Stephen Hawking, por ejemplo, que tiene acceso a conceptos, su cognición llega, digamos, a procedimientos muy complejos, a conceptos físicos muy complejos con un cuerpo inamovible, ¿cómo decir? Experiencialmente. O sea, la experiencia de su cuerpo. Y hay un acceso a su mente a conceptos abstractos muy complejos, ¿no? Sin aparentemente la participación del cuerpo. Entonces, acá de mi cuerpo depende que me quede en lo aparente, y tenemos a otro que de su cuerpo vaya a las cosas mismas cuando es un cuerpo inamovible. ¿Cómo tú explicas eso? Bien, excelente pregunta. Sí, sí, muy interesante, la verdad, muy interesante, gracias, Dani. Es bastante complejo, ¿sí? Uno podría decir, en principio, que un cuerpo que no se mueve no es un cuerpo que esté arrebatado de la posibilidad de movimiento, ¿sí? En primer lugar, porque la movilidad del cuerpo de Hawkins depende de los instrumentos, ¿sí?, de los cuales se vale para moverse. Entonces, ahí podríamos decir que tendríamos que haber, yo lo prescindí de esa idea, pero en la idea del esquema corporal, como sistema práctico y prenoético, también está la posibilidad de incorporar elementos, de incorporar instrumentos del mundo, las prótesis, ¿sí? O sea, el esquema corporal no es una estructura fija. Por eso es interesante la noción de esquema corporal de Merleau-Ponty, por esa ambigüedad que tiene. Porque por un lado, no es una estructura fija, estable, que venga dada de manera innata y que solamente se ponga en funcionamiento, sino que es el esquema corporal es un diálogo, es una relación dialéctica entre el mundo y mi cuerpo. Entonces, en esa relación dialéctica podremos decir que hay aprendizaje, que hay incorporación, las prótesis, ¿sí? Entonces, que el cuerpo esté quieto no implica que sea un cuerpo que
no tiene, que está despojado de toda forma de motricidad. Tampoco se puede decir que porque no se mueva está despojado de la orientación, ¿sí? De la posibilidad de orientarse. La posibilidad de orientarse también es una condición de la espacialidad. Entonces, ¿qué es lo que digamos, qué es lo que saldría o quedaría fuera de este esquema? La idea de representación, que vos mencionaste en dos oportunidades, ¿sí? O sea, de que yo me muevo en mi relación con el mundo, elaboro representaciones y esas representaciones dependerían de mi contacto motriz y corporal con el mundo, ¿sí? Por eso decís, Hawkins estaría impedido de moverse, pero a la vez tiene representación. La fenomenología de Merleau-Ponty lo que hace es una crítica muy tajante a la idea de la representación como un intermediario epistémico entre el sujeto y el mundo, ¿sí? O sea, en el esquema corporal están implicadas, vamos a decir, mínimas representaciones, como dice, o representaciones mínimas, como dice Gallagher, o sea, esto es representaciones de carácter pragmático, un know-how, o sea, yo sé tomar una pala, puedo no usar una pala, puedo no haber usado nunca una pala, pero también en la forma misma de la pala y en la forma de mi cuerpo hay una coincidencia, ¿sí? Que me permite a mí saber lo que es una pala, para que una pala, sí, le dicen palo a ustedes, ¿no? Para realizar hueco en la... ¿para qué sirve una pala? ¿Cómo se usa? Aun cuando no la haya usado nunca, y aun cuando, o cuando la desconozca, digamos, la práctica, ¿sí? En ese sentido, la mediación de la representación, la representación no estaría, vamos a decir así, en la mente, o en la conciencia, sino que estaría en el cuerpo, ¿sí? en la intención motriz, en la intencionalidad motriz que me lanza de manera activa a un proyecto en el mundo. ¿Qué es lo que... Es muy interesante tu pregunta. ¿Qué es lo que pasa entonces en el caso de el ejemplo ese último, la cita última esa? ¿Por qué juega Merleau-Ponty o por qué me parece interesante esa cita? Porque juega con estas dos ideas o con estos dos modelos de conocimiento que tienen que ver con un modelo de conocimiento que accede a las cosas. Uno podría hasta traducirlo en términos digamos, más metafísicos, es decir, lo nouménico, lo que está por detrás, o es una vía de conocimiento, un medio de conocimiento que me deja o me hace permanecer en lo fenoménico, en lo que aparece, en lo que se da. En ese juego de las dos formas, en las cuales no hay una forma privilegiada de conocimiento, porque también está eso, o sea, cuando uno piensa el conocimiento por medio de representación es una definición de cognición privilegiada respecto de una forma de cognición corporal, cuando se distingue entre el know-how y el know-that, ¿sí? El conocimiento proposicional, un conocimiento con el cual yo puedo elaborar teorías, ¿sí? Y el otro solamente me sirve para el mundo práctico. Entonces, también lo que hay acá es como una inversión, no una prescindencia, sino una inversión, es decir, hay un conocimiento práctico que fundamenta un conocimiento, que fundamenta la construcción de categorías. Entonces, si Hawkins tiene, habría que estudiar el caso obviamente, ¿no? Pero si Hawkins tiene representaciones espaciales, las representaciones espaciales probablemente tengan que ver con la posición que adopta en el espacio por los medios técnicos, protésicos, que lo colocan en el espacio. Distinto sería pensar que, porque allá pensaríamos que no es un individuo o un sujeto, sino que es una cosa. Distinto sería pensar que se lo mueve, ¿no? Pero creo que no es esa la idea que vos estás planteando a Hawking como un sujeto, como un agente cognitivo, ¿no? No sé si te respondí, porque bueno, me parece muy interesante y creo que habría que pensar mucho en lo que me preguntaste. Sí, Ariela, sí. No sé si respondiste. Igual es un tema donde quedan todavía dudas súper interesantes. Sí, claramente. Muy bien, o sea, me dejas claro un montón de cosas. Muy interesante tu pregunta, gracias. Muchas gracias. Pues vamos con Ignacio, y yo creo que si no hay más manitas con esta intervención, Nacho, terminamos. Y la respuesta, claro.
Gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya no sé. Muchas gracias, Leila, por la presentación. Me vinieron muchas ideas, espero ser un poco claro, no confundirme y no confundir. Me parece que hay como esta necesidad de entender que como culturas, digamos, los seres humanos, formamos diferentes categorías de entendernos a nosotros mismos. Unas desde ciertas maneras de entender la ciencia o desde las formas filosóficas. O sea, yo puedo decir cosas de mí mismo. Y a veces se han excluido estos, digamos, se han repelido estas partes. Hace mucho tiempo me tocó trabajar con gentes con parálisis cerebral. Fue muy interesante. Porque había diferentes tipos de parálisis cerebral, no había un tipo de parálisis cerebral. Y tú veías las demandas y las cosas, y también ves el equipo de gentes, de los médicos que están, y dicen, necesitamos comunicarnos, y no nos podemos comunicar con todos de la misma manera. O sea, me hubiera encantado poder conocer estas propuestas. Lo que llegamos a recuperar en algún momento en aquellos años fue toda una propuesta oriental de Feldenkrais, que es con todo el movimiento. Y de veras, básico y fundamental. Ahora, nada más, bueno, agradecer un poco esto, porque no sé si de la misma manera que las categorías o la idea de ciencia se tiene que expandir y tiene que entender que hay diferentes categorías de objetividad, ¿no? Y diferentes categorías de cuerpo, y cómo le vamos, cómo nos vamos enriqueciendo con las diferentes propuestas. Quería preguntarte qué pasa o cómo lo han entendido o trabajado, porque también se recuperan otros ideas. Culturalmente somos seres de ritos, bailamos, danzamos, o sea, son formas establecidas por las culturas, no es una improvisación, ¿no? Estas son las observaciones y los comentarios y el agradecimiento, nada más, por favor. Espero haber sido más o menos claro. Bien, sí, gracias. O sea, creo que no hay ninguna pregunta, más bien hay aportes de tu parte, así que te los agradezco y son todos muy interesantes, claramente. Ahí yo sí me parece que es interesante de alguna manera poner en relación esa investigación relacionada, por ejemplo, con lo que se llaman técnicas somáticas, como por ejemplo el Feldenkrais, y hay muchas más, en las cuales hay concretamente, y desde antes de que la fenomenología incluso lo diga, hay una asunción del compromiso cognitivo que está en la corporalidad humana. Entonces, lo mismo que con la danza, me parece que es muy interesante. De hecho, hay muchos trabajos ahora que están, digamos, que parten de eso, e incluso muchos trabajos que desde la ciencia, de gente que proviene, por ejemplo, de la danza o de las técnicas somáticas, que trabajan en ciencias cognitivas, o haciendo como un mix entre ciencias cognitivas, fenomenología y danza. Una de esas, hay muchas bailarinas que están trabajando en eso. Digo bailarinas porque muchas son mujeres. En particular, Maxine G. Johnson es una que te recomendaría, que es muy interesante. Y es como una especie en relación a esto que mencionabas de que son campos que se han mantenido separados y que hasta en un punto se han repelido entre ellos. Hay como una tendencia ahora a la interrelación, al intercambio de tesis, y sobre todo, y eso es lo que me parece más interesante, con esta giro corporal hay una reivindicación del estatuto, podríamos decir, epistémico de aquellas disciplinas vinculadas con el movimiento corporal. Entonces, no solo se recurre a ellas como un ejemplo, como un caso ilustrativo de una teoría, sino que se recurre a
prácticas corporales como de nuevo, como una fuente de conocimiento, de información, de cómo se relaciona el sujeto con el mundo, de cómo se relaciona el cuerpo. También se trabaja mucho en relación a patologías como la anorexia. O sea, es un campo de, bueno, como vos lo mencionás, es un campo que hoy, no sé cuándo hiciste vos tu trabajo con pacientes con parálisis cerebral, pero hoy esos campos están relacionados y hay cosas muy interesantes para trabajar ahí. Diría eso, pero porque me ha parecido muy interesante también lo que me mencionaste. Gracias. Muchas gracias. Pues no veo más manitas y entonces vamos a dejar aquí agradeciéndote muchísimo, Ariela. Creo que ha sido muy interesante y nos ha surgido, bueno, nos has dado una lección muy importante, pero además nos has dejado con preguntas que creo que es muy importante eso, generar, ¿no?, estas inquietudes y estos para después. Así que te agradecemos muchísimo, vamos a seguir en contacto.